Sandra, con la otra charla de ella que es sobre comportamiento animal y carreteras. Es una charla muy interesante. Entonces, adelante. Okay, you get to hear me again for a little bit. Okay, now I'd like to talk about how to use animal behavior as a way to help you to understand the effects of highways, and that will then also help you to interpret data correctly, particularly one source of data that we use a lot, and that is carcass data, the dead animals on the road. How to interpret that better, and that will then lead to a better mitigation plan for those effects. So why should we look at taxonomy or not look at only taxonomy for in determining how animals respond? Well, the main reason is because just because species are closely related doesn't mean that they have the same response to roads. We can use that to a certain extent to help us to understand, but there's a limit to that. And so we don't necessarily want to just say, just because we have, in this case, kangaroos, we've got gray kangaroos and red kangaroos, they should act just the same when they're around roads and traffic, but they don't. And because they don't, that means that when we try to define our mitigation, then we may come up with the wrong conclusion. So it's really important to understand how animals by species act in the presence of traffic and roads. And we can, fortunately, at least those of us who are biologists anyway, we can use some aspects of animal behavior to help us figure out what those types of responses might be. So here's some another example, and on the right is a flying squirrel. This is a little North American species that leaps from tree to tree and spreads out its little legs, and there's patches between them. And I think you have volant animals also down here, so you know what the concept is. But guess what that means? They've got to have trees that are close enough together, right, in order to glide from one to another. Otherwise, they hit the ground, and they don't like the ground very much. However, they are squirrels, and so are the gray squirrels on the left. And the gray squirrels, on the other hand, regularly go down to the ground. They cross open areas, they dig in the ground and bury their nuts and all sorts of stuff. And they cross highways and get run over all the time. Okay, so you don't find very many flying squirrels on the road dead because they don't ever go down to the ground to cross. So sometimes you might, because if they collide with a crossing, you know, as they're gliding, they may collide with a car. But generally speaking, you don't find a lot of carcasses there. You do find a lot of carcasses for the animals that are very closely related, but do cross, or they do travel on the ground quite a bit. Another example are ungulates. And kind of the classic example here, even though deer and ungulates are, you know, they're not super closely related, but they have very different ecologies. Deer are both white-tailed deer and mule deer in North America, and some of the other species across the world are rather accepting of crossing structures such as culverts and bridges. However, pronghorn are not. They like wide open spaces, and so and we'll talk a little bit about why that might be. So vehicles are actually unpredictable predators from the perspective of wildlife that have only really seen this particular predator for the last 100 years.
So from an evolutionary perspective, that is a tiny, tiny blink of the eye. And they have adaptations that are not designed to work when you have a predator that is new on the landscape. And so, remember I said this vehicle is a unique problem, is a unique force? Okay, well, think of how animals are going to try to adapt to this. Sometimes cars act as a pack of animals, that is a herd or whatever, or multiples in busy roads. Sometimes they're solitary. Sometimes they're very fast, sometimes they're pretty slow. Sometimes they're very large, like trucks. Sometimes they can be motorcycles. Sometimes they're nocturnal, sometimes they're diurnal. So all of these things make them very difficult to adapt to, even if we had a lot of evolutionary time to allow that to happen, which we don't, right? I mean, we're not talking millions of years here that we're trying to get animals to understand what the issues are. Okay, so that means then that some of the hardwired or ingrained anti-threat responses that animals have are not always appropriate for vehicles. And you can see this where you have an armadillo. Well, okay, so what if an armadillo perceives a car in the road as a threat while it's crossing? What does it do? Roll up and stay in the middle of the road. Is that an appropriate response to that threat? Nope. It worked great for its original predators, but now this novel predator is on the scene, and that response is absolutely the opposite response that is going to serve it. Same thing with skunks. Now, I do know that some of us try to avoid hitting skunks because it's unpleasant for us as well as the skunk. But generally speaking, skunk defenses are really not appropriate for the threat of vehicles. So how can we use the animal behavior to help us answer some questions? Well, we can identify the problem better, more correctly, for one thing, and that, of course, will lead us to better mitigation measures, because what's the first step in any problem is identifying the problem correctly, right? And then we have to gather data and interpret it. So the interpretation of data is going to be very much facilitated by our understanding of how animal behavior is, how they are acting around roads and around cars. Or I'm saying cars, but cars are not the whole thing. Cars, trucks, motorcycles, vehicles. And also we want to better interpret the results of the studies that we do. All that research that we're wanting to do, well, we want to have enough information about, or at least understanding about, how animals are acting around vehicles so that we can interpret those studies better, and so that that will lead to better mitigation also, right? Okay, let's see. Okay, so again, using the behavior to come up with 3 separate frameworks that I'll talk about, not all right in this session, they'll be spread over the day a little bit, but basically 3 frameworks using behavior to help us understand these things. The first one that I'll talk about now is the how animals respond to the barrier effect of traffic volume. That is, how many vehicles are on the road at one time. The next one will be how animals perceive wildlife crossing structures. Once as an individual animal has decided, yes, I'm going to cross the road, then how can we use their behavior to better design crossing structures? And the last point is, or the last framework will be what are the kind of general types of responses to fences, which are, you'll find out, are one of our best tools for mitigation. So let's see, I think I have 30 minutes for this, right? Yeah. Okay, so how can we use this concept? I want to particularly point out that
carcass data collection, collecting animals that are killed on the road is one of the most widespread data sources that are used, and they're used everywhere, okay, because they're the most obvious example of the effects of roads. So we tend to use that almost too much, and because of that, we tend to interpret if there's a lot of dead bodies there must be a really bad problem here. Okay, yes, but what if there are no dead bodies? Does that mean there is no problem? And I will show you why that is not the case in all situations. It may be an advanced problem rather than a no problem situation. And it will also help us to both localize or locate and prioritize our mitigation areas. And then this, okay, I'll talk about that last. Okay, so there's about 6 different categories of responses to the barrier effect of traffic volume or roads. And the first are the ones that are basically repelled by the road surface itself. Traffic doesn't really enter into this. It's that they, for some reason of their biology, they are not wanting to cross the surface of the road. Remember, we talked about those that wanted a lot of cover, or conversely, that have some sort of need for, say, moisture. Salamanders and frogs and toads are in this category. So those guys, I don't care how many cars are on the road, they're going to only cross if they have to, because the surface is such a intimidating situation. They might tend to cross narrower distances, but the wider it is, the less likely that is to occur. Then you have those species that don't respond to traffic at all. So they just basically either can't perceive it because they don't have the equipment to perceive it, or they just aren't aware of it, or are aware of something else that's pushing them otherwise. And those are not responding to the traffic one way or the other. The next, and I'm going to talk about each of these. The next ones are the ones that pause in the face of danger. So these are the guys whose responses are like the skunks and armadillos that really don't work for traffic. The next category are the ones that flee from danger. So their first response is to flee, whether that's to fly, run, jump, something with speed. Okay, so you're going away from the source of perceived danger as rapidly as you can. That's your adaptation to risk. The next group are the ones who tend to avoid danger. So they would be the ones who are turning away from the road before they cross it, okay, because they say, oh, wow, there's a lot of dangerous things out there. I don't know what they are, but I don't want to get out there. And then the last ones are the opportunists, the ones that look at the road as a source of resources that they can use. And they have some interesting characteristics also. So there is a paper out which will be in your flash drive. It is in English on this, and it talks about 4 of these 6 categories. It does not include the rehusadores or oportunistas. Okay, so this is in that paper also, and it is a way to standardize the description of traffic volume, because a lot of papers will, a source of frustration for me, will say, they'll compare 2 or 3 roads, and they'll say, well, one's got low traffic volume, one's got moderate traffic volume, and one's got high traffic volume. Excuse me. And then they say, well, you've got, 20 cars per day and 40 cars per day and 80 cars per day as the low, medium, high. Well, really, for most species, that is still very low traffic volume. So we need a way to standardize. If you are doing studies which are including
data collection on traffic volume, which I would strongly recommend that you do, please, then it would be very helpful if you used the standardized terms here. This is the only place that anybody's standardized it, so I appreciate it, because I think more research needs to be done in this topic, as all of them. Okay, so the first category, these are the guys who are basically, they don't want to touch that surface, and they basically will, some of them will live right up to the edge of the pavement, but won't go beyond that. They won't touch the pavement. And so what that does then is it means you don't have, if you never go onto the pavement, you're not going to show up in the carcass database, right? So you'll never know that maybe, let's say, ant wrens, which are very, as I understand, are very tied to dense cover, dense vegetation. If they never leave that dense vegetation and go out into the road, then you're never going to know that road has now fragmented their habitat and impacted their ability to move across the road. Okay, so the next category are non-responders, and this conceptual framework, please think of it as anti-threat adaptations, not taxonomy, okay? Because taxonomy is really not that closely related to anti-threat behavior. And so this is why I'm intentionally showing you in examples of these categories species of very different taxonomies. So in this case, for the non-responders, a couple of examples are frogs, and also, and not only all frogs, but some frogs, and barn owls. Barn owls are a very interesting non-responder because they're birds, and you think, oh, okay, so most of the non-responders are non-responding to traffic because they don't have the physical equipment to be able to perceive it as danger. So that's why if you have a body that's this big and you can't even see, over the next hill, hill, then it's going to be difficult to perceive that there's something dangerous coming at you at, 60 miles an hour. Barn owls, on the other hand, are not responding to traffic because they have no predator analog that occurs while they're hunting. So as they're hunting, their focus is eating, and they're listening, they're going straight forward, and they're really not paying attention to something that's going to come out of the blue at a very high speed at them at the level that they're flying, which is typically windshield height. So that's why, at least in North America, and I think in virtually all countries, well, barn owls are they're actually all over the world, pretty much, one species or another. So this is a problem of all the species of barn owl. They all fly about this height, okay? So what you have in this case then is as traffic volume increases, you will see a different type of signature on the ground, okay? The number of carcasses are going to change depending on how many cars there are and what species you have. So this looks like this. So as the traffic volume increases, then essentially the mortality increases. And that runs basically at the same level as the traffic increase. So therefore the barrier effect is due to both mortality, the barrier effect is due all to mortality and not to avoidance at all, because by definition, these types of species do not avoid traffic. So what does that mean in terms of interpreting carcass data? Well, when you first have a low traffic volume, sometimes you won't have very many individuals dead on the road. But as the traffic volume increases, you're going to get more or less proportional. It's not exactly proportional, but at least it's increasing
Oh, 10 minutes, okay. I might go over a little bit on that. Okay, so anyway, so you've got more carcasses on the road as the traffic volume increases, and then at some point, there's nothing left to kill. So if you then have a very high traffic volume and you have non-responders, at some point, you are not going to see any carcasses at all. And there are populations of frogs in Europe where we have documented that, that the traffic has essentially extirpated certain populations. So in that case, a lack of any individuals on the road is indicating an advanced problem rather than the lack of a problem. So that's a really good example of where interpretation of carcass data matters a lot on what the behavior of your target species is. Okay, the next group this is a very large group and very, very taxonomically mixed. And essentially these are the species who have adapted to slowing down or stopping in the face of danger. So when they perceive something as dangerous, then like for turtles, what do? They stop and they, hunker down, they close in right in the middle of the road, right? Okay, not a great place to be. Same thing with armadillos. Some snakes will curl up and get ready to strike. Okay, what are they going to strike at? The car that's going by at 60 miles an hour? Or what if you have skin that is poisonous and most predators don't want to eat it, except for cars really don't care about that? So in that case, the defense of frogs is their poison gland, or toads rather, well, frogs too. And so, they're going to be very slow crossing the road. They're not going to need to respond to traffic. And so that's what's going to cause them to have an increase in their mortality. Now, oops. Okay, one species that might really trigger how you understand this is sloths, which, of course, by definition, are slow, right? Or at least they're slow in the English translation of the word. I'm not sure what the Spanish translation. So this is a great one because, the speed at which they cross roads is so slow that it's really, really dangerous for sloths to get there. Okay, so what does that mean in terms of looking at the barrier effect, both from avoidance and from mortality? And in this case, what happens is that as the traffic volume is low, then these animals will, generally speaking, just start across the road and then, oh, here's a car. Well, they're halfway across the road, so now they're going to stop, which puts them at risk of getting hit more. Well, all right, so now we know that at least at this part of the curve, then you're going to have a lot of carcasses, presuming that you don't kill out the population first, and that's going to show up as a problem based on the hotspot analysis. Okay, now increasing volume of cars on the road, and now that pausing behavior starts happening at the beginning of before they enter the road. Okay, so and we know turtles will do this. They actually turn and walk parallel to the road until they perceive a gap in the road, and then or gap in the traffic, and then they'll start across the road. And as that pausing occurs at the point that they are beginning to cross the road, right here, then you have a mortality reduction, but the avoidance starts kicking in. And at that point then, you're going to have to start interpreting your carcass data a little bit differently. Because again, this is now shifted from the barrier effect being due to mortality into the barrier effect being due to avoidance. Now that doesn't mean that none of them are killed ever, because that
does happen, obviously, but the shift in the barrier effect from mortality to avoidance is an important component of interpreting carcass data. And then you've got speeders, and these are the guys whose primary reaction to danger is to flee, to go fast away from danger. So a lot of species exhibit this, and some of these species are ones that we actually have the most data on. For example, deer are speeders, and actually the best example of this is, no surprise, are pronghorn antelope, which are, of course, very fast, and they run away from danger. So the effect of this type of avoidance, response to traffic volume is that at the beginning of the increase of traffic volume, they do pretty well. They don't show up as much as some other species like the pausers, because they can just run faster away from danger, that is the cars. But as traffic volume increases, then what happens? Their speed is not adequate to exploit the gaps between the moving vehicles. So as the traffic volume increases, those gaps get narrower and narrower, and it takes an increasing speed to get through them. And at some point there, and this is species specific, then this group will say, I can't run away from this danger. And so that's when the avoidance kicks in. And so this is what this looks like. So right in here, you have actually, it's not proportional. The carcasses shown are not proportional to what you would expect. Basically, they can accommodate a little bit in the lower traffic volumes, but eventually, avoidance starts kicking in, because that's when they figure they can no longer exploit. They can't speed fast enough to make it through those gaps, and that's when you find fewer carcasses of speeders. So what happens here? If you look at especially established 4-lane freeways relative to 2-lane freeways, which have generally, not always, lower traffic volume, then remember I said that the 2-lane freeways usually had the highest of where the traffic volume was, the 2-lane roads with moderate traffic volume of, say, 2,000 to 5,000 vehicles per day tend to be the most lethal of roads. This is partly because of this phenomenon right here, where the mortality goes down as the avoidance goes up. Now, does this mean that these species are no longer at danger? It means that you have a different kind of risk now of mortality. Now you have an indirect mortality. So at this point, what happens is you have species that are now avoiding highways, and they are then restricted to smaller and smaller portions of their landscape. That may mean that they can't survive through the entire year, or they can't find mates. It takes 2 to make babies. So this is an indirect effect that we cannot see with carcass data. And then the next to last group, the last group is really easy. These are the avoiders, and you have a great example of this. Jaguars. I know that some of you are working on jaguars in several countries. Fabulous animals. And they, in fact, I tried to plagiarize some of Daniela's work last night when I was putting this together, and unfortunately I couldn't figure out how to use my new computer to cut and paste. I hate to say that, but it's a new one. It's like a half tablet, half laptop, and anyway, long story. But there is a great graphic that shows some collared jaguars, which I think was from Belize. Yeah, and you could tell
that most of them were not crossing the roads, or when they were crossing, they weren't crossing very much, you know. So that is an example of a species which is avoiding crossing the road, or an avoider. And so this is a group where you can't look for hot spots because you aren't going to find any hot spots. They don't make hot spots, you know, and often these are more rare species, or at least larger species that have fewer in number anyway. So there's that confounding effect, but not always. Actually, raccoons, there's evidence that raccoons are actually also avoiders, but because they're so common, you know, they have a little different signature. Okay, so how does that look in a graph? Okay, so at low traffic volume, occasionally you'll find a mortality of these individuals. Grizzly bears, we find grizzly bears, which are classic avoiders. I used to work on grizzly bears in northern Idaho for 13 years, and we had grizzly bears avoiding dirt roads with traffic of 13 vehicles a year. You know, so they are very, very much avoiders, but they still sometimes try to cross roads, and you know, and we do have mortalities occasionally. Usually it's down at the lower traffic volume levels, or at night where the traffic volume will reduce, and they have modified their activity to sort of make that road less volume. So in this case, the barrier effect is not because of mortality. It is because they have not attempted to cross. And in that case, you've essentially fragmented the habitat. You're not going to get any information at all from mortality, or very little. And you have to be very careful to understand if you have an important target species that is an avoider, you have to be very careful with, you know, trying to use carcass data as support for your mitigation measures. Really important concept. Okay, and then, okay, these guys, I love this picture of the blackbird eating Cheetos. And, you know, every country has their oportunistas. And these guys are basically, they've figured out how to live around people and cars. And it's always kind of funny to me as I drive along and watch, especially brewers, blackbirds, and starlings, and they'll just kind of be, you know, walking along the road, and they'll see something in the lanes, and they'll, you know, start walking in the lanes. And as I'm approaching, and they're very casual about this, you know, walking in the lanes. As soon as I get there, fly away, look at my rear view mirror, right back into the lane, right? Occasionally, you see one of them dead. But given the proportion of them that are on the road, not very many of them. So these guys have actually figured out how to use the resources that are available there without really suffering too much mortality. It does occur, but it's probably not something that is necessary to mitigate for the most part, unless you have, say, a rare eagle species that is feeding on carcasses. In that case, we do have a problem in North America with bald eagles and golden eagles. They sometimes get hit secondarily because they're foraging on the carcasses, and they haven't figured out quite how to fly fast enough and get away from vehicles. But this is not a barrier effect, and it's sometimes a mortality effect, but not too much. Okay, so I wanted to ask this question of you folks in countries where there are army ants, to using this concept as to try to help you to identify what your species of interest are, and what maybe some of the implications of those category assignments are. So we know that army ants really have a following. Literally, you know, they have many species, many individuals that are tied to where they go and what they do. So are they
maybe non-responders, do they just keep going? No matter what the traffic volume is, do they perhaps, maybe they go just up to the surface of the road and no further? What if they're avoiders? So what are some of the implications of that? Well, if they're non-responders, then that means that both the ants themselves are going to be run over, but it also means the animals that are following them are going to be potentially at risk of mortality also, except perhaps for those who are also avoiding going out into the open. So it might have a combination of effects. But what if they're say avoiders? Well, if they're avoiders, then you have the problem where you have fragmented habitat, not only for the army ants, but for all of their followers, all of the entire group of species that depend on army ants. Now, I don't know the answer to this question. I don't know enough about army ants. I'm just bringing up how this concept might be useful to you in figuring out whether yours or which categories your species might fit in. Oops. Okay, so knowing where you are on those graphs and how to interpret the data will help you to interpret also, or not interpret, will help you to plan your mitigation and prioritize it accordingly. So if you know that there is an advanced problem, then because you don't have any carcasses and you have avoiders, or you have non-responders and you have no carcasses, you may want to say, you know what, we have to get on this right now. We have to reconnect these habitats. I had a project in one of the places that I lived where we had two locations of what we call hot spots. One was very far south or right south of a town where the traffic volume declined dramatically down to about 8,000 vehicles per day, and that was where there was a very high number of deer mortality, migratory deer mortality. They crossed the road twice a year, summer range, winter range. And to the north of that, the traffic volume jumped up to 20,000 vehicles a day. In that area, that's not where there was a lot of wildlife vehicle collisions, not very many carcasses, particularly proportionally in that area. The State Department of Transportation said, we need to mitigate for the place down where all the carcasses are occurring, or where all the mortalities are occurring. That's our highest priority. And at that time I'm retired now, but I was a wildlife biologist for 36 years for the U.S. Forest Service. And I said, no, the Forest Service wants to mitigate for the area to the north of there because we need to reconnect that severed migration route where there are no carcasses showing, or very few carcasses showing. We want to reconnect that so that it becomes healthy. And the interesting thing is we had some radio-collared deer in that area, and we knew that they were traveling out of their way some 30 miles to avoid the high traffic area and going down and crossing at the area where they were getting killed. So actually, if you mitigated for movement in the high traffic volume area and enabled that migration route to be reconnected, you were actually solving two problems. You were reconnecting a severed route, and you were also reducing the mortality in the place where they were trying to cross at lower traffic volume but weren't succeeding in that moderate traffic volume which is the most lethal stage. So that's an example, a real life example of how to use this. And actually I'm happy to say that not only did the Department of Transportation agree with that, but they put in some wildlife crossing structures, have plans for more,
and they're reconnecting. They're reconnecting, you know. This is why we do what we do. Okay, in conclusion, if you can understand the data that you collect with regards to carcass data, I mean, Tony will talk about other things that you want to, other data that you want to collect, but this is one that everybody collects, and usually you want to use because it's there. You just have to interpret it correctly. So be very careful with that. And that will help you to identify the best mitigation measure, because it will help you identify the problem better. And one more thing I was going to say. Oh, okay, well, this wasn't it. But again, this is a table that will be in your flash drive that you'll get. And it has categories of what you think whatever species you choose for, you know, using these conceptual frameworks. All this information that you'll hear today is going to be hard to wrap your head around. What I'm trying to do is give you some shortcuts to putting your species into these categories to help you understand how that might make a difference to you. Bueno, vamos a continuar. Ahorita tenemos a Anthony Clevenger. Tony trabaja con el Instituto de Transporte de la Universidad de Montana. Es biólogo, realizó su licenciatura en la Universidad de California en Berkeley y obtuvo su máster en Ecología de Fauna Silvestre en la Universidad de Tennessee. En el 85, Tony se fue a España a investigar la ecología de los osos pardos en la cordillera Cantábrica, y ahí hizo su doctorado en la Universidad de Lyon en 1990. En el 96 Tony se devolvió y fue para Canadá, donde lleva más de 20 años investigando los impactos de la infraestructura de transporte sobre las poblaciones de la fauna, y ha trabajado en la evaluación de medidas para mitigar su impacto. También, bueno, ha publicado, y probablemente muchos de ustedes han leído muchos de sus artículos durante los 25 años que tiene de profesión. Ha participado en la redacción de, bueno, en libros como Road Ecology, Ciencias y Soluciones, y Safe Passages. También tiene una amplia experiencia para dirigir investigaciones en ecología de carreteras y ha servido como investigador en proyectos de planificación, diseño y evaluación de estas medidas en diferentes países como Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Ha logrado trabajar en proyectos con los requerimientos de los ministerios de transporte, encargado de mitigar la infraestructura viaria sobre la fauna y el medio ambiente. Actualmente reside en Canadá, ¿verdad? Ha trabajado en el parque Banff. Tal vez muchos de ustedes han visto esas fotografías de los puentes, ¿verdad?, los overpasses. Y tuvimos el honor de que fuera quien escribió el prólogo de nuestra guía ambiental. Entonces, muchas gracias, Tony, por estar aquí, y ahora va a continuar con la charla de planificación y medidas correctoras. Gracias, Esther. Antes de empezar, quería dar las gracias a ustedes por venir aquí a participar en este curso taller de Ecología de Carreteras. La primera aquí en Costa Rica, y espero que no es la última. Estoy seguro que vamos a ver mucho más cursos y talleres sobre este tema tan importante aquí en Mesoamérica, toda Latinoamérica y realmente globalmente. Quiero agradecer la organización, el MOB, LanammeUCR, Minay, Pantera, sobre todo Esther, Esmeralda, Dani, por todo el labor, todo el trabajo que han hecho para organizar esta reunión, este taller. Mucho tiempo, mucho esfuerzo, y va a ser muy exitoso. Este es un momento muy oportuno para un taller, para un curso así. Hay muchos proyectos, grandes programas de infraestructura de transporte, no solamente aquí en Mesoamérica,
toda Latinoamérica, toda Asia, toda África. Y como biólogos de la conservación, como ingenieros interesados en temas de infraestructura sostenible, infraestructura verde o ecológico, es una carrera porque sabemos que esos programas de transporte son muy veloz, van muy rápido y tenemos que tener información para informar esos programas de transporte. Hoy, en los próximos 40-45 minutos, quizás menos, voy a hablar sobre la planificación de las medidas correctoras, conceptos básicos y aplicaciones en Norteamérica y también en algunos casos aquí en Mesoamérica. Tenemos un sistema de carreteras globalmente enorme, casi 20 millones de kilómetros de carreteras en la planeta Tierra. Estados Unidos es un ejemplo de un país con una densidad de carreteras enorme. No hay otro país en el mundo que llegue cerca a Estados Unidos, casi 7 millones de kilómetros de carreteras, 200 millones de vehículos. Y sabemos de que los impactos no terminan al borde de la carretera, pero van mucho más allá, hasta 1000 metros, afectando las densidades de aves reproductoras, contaminación que puede llegar a 200, 500 metros de la carretera. Entonces, ese impacto es variable, pero es mucho más que la vía. Y sabemos de que en Estados Unidos, de los estudios que han hecho, que 15 hasta 20% de toda la superficie del país está impactado por las carreteras y los caminos. Y ese desafío que tenemos es que los planes de carreteras nuevas en el mundo son enormes. 25 millones de kilómetros de carreteras nuevas en los próximos 30 años, que son muchísimos, y la mayoría de esas carreteras nuevas van a estar en África, en Asia y Latinoamérica. Países con una riqueza de biodiversidad única en el mundo, y hay muchos lugares que van a estar amenazados por estos proyectos. El sistema de la red viaria es enorme, es muy extensiva, es permanente. Comparado con otros agentes de fragmentación del hábitat, los impactos de las carreteras, de la red viaria, es permanente. Es muy difícil que una vez que una carretera o un camino está hecho, que lo van a quitar. Está ahí y normalmente cuando está hecho, causa otros problemas en el medio natural y también es una evolución de camino de lastre hasta camino asfaltado y después una carretera de 2 vías y después de 4 vías. El sistema de carreteras en el mundo es el artefacto humano más extensivo, más obvio en todo nuestro planeta Tierra. Y Sandra hablaba de los impactos esta mañana, los cambios físicos, es decir, la hidrología puede estar afectado, no solamente el suelo, pero también la hidrología del subsuelo, químicos, los contaminantes de los vehículos que transiten en las carreteras, la mortalidad, los atropellos, el hecho de que los caminos y las carreteras que abran sitios que normalmente son más tranquilos o que no hay mucha influencia, no hay muchos disturbios humanos, pues puede abrir esas áreas al furtivismo. Y la fragmentación del hábitat y los biotopos con especies invasoras, no solamente de plantas y animales, pero también los animales de 2 patas, los humanos y los furtivos. Y aquí en Mesoamérica como en todas las áreas tropicales, pues los bosques tropicales tienen una arquitectura muy compleja, tienen un microclima estable, son áreas
que suelen ser muy húmedos, muy oscuros, y las especies que viven ahí pues, están muy especializadas en su ecología, su comportamiento, a esas condiciones. Entonces son muy sensibles a las alteraciones del hábitat. Y los bosques tropicales pues, ocurren en los países, normalmente en países de desarrollo, países con un crecimiento poblacional humano muy fuerte, gracias al Vaticano, explotación de recursos naturales, minerales, gas natural, petróleo, madera. Y para que esos productos lleguen al mercado, necesitan infraestructura para llevarles a puertos de mar o puertos terrestres para moverse. Entonces, es importante mantener esas conexiones entre las áreas de conservación. Sabemos de que si podemos mantener esas conexiones, podemos mantener la biodiversidad. Hay estudios que demuestran de que hay valores económicos de corredores, mucho más una riqueza económica mucho más alta en áreas protegidas comparado con áreas no protegidas. Y en las áreas protegidas también hay estudios que han demostrado que las áreas protegidas disminuyen la pobreza. Y la función la idea de la conservación de los corredores de conservación viene de la teoría de biogeografía de las islas. Y esta es una teoría que fue explorado hace casi 50 años por MacArthur y Wilson, estudiando la taxonomía, la diversidad faunística en islas en el mar, islas de diferentes tamaños, diferentes superficies y también diferentes distancias al continente. Y demostraron de que el número de especies estaban más altas en las áreas, en la superficie de las islas más grandes. Y también cuando miramos la distancia del continente, cuando más lejos del continente, menos diversidad de especies ahí. Entonces, cuando pensamos en la conservación de estas áreas protegidas, esta es una iniciativa que se llama Yellowstone Yukon. Estas son áreas protegidas, pero sabemos de que estas áreas son demasiado pequeñas para mantener poblaciones de carnívoros grandes que desplazan mucho, que tienen áreas de campeo de 1.000 kilómetros cuadrados, pero tenemos que mantener las conexiones entre estas áreas con corredores. Entonces, hay una solución para el impacto de las carreteras sobre el medio natural, y ese es un estudio que hemos hablado esta mañana sobre la ecología de las carreteras, la ecología de las rutas. Las carreteras y sus impactos han sido descritos como un gigante durmiente porque es muy extenso, la utilizamos todos los días para ir de un sitio al otro. A veces no nos damos cuenta de los impactos. Pero realmente es que los impactos de las carreteras ya fueron reconocidos de hace mucho tiempo. Ese es un póster de los parques nacionales en Estados Unidos en los años 30, pues había problemas ahí entonces. Había publicaciones en los años 20 en la revista Science describiendo el impacto de los automóviles, de las carreteras sobre la fauna, y otros estudios publicados en revistas científicas en los años 30 también. Entonces no es realmente nuevo, pero empezaba a ganar mucho más atención en los años 90 con una publicación de Ian Spellerberg de Nueva Zelanda en 1998, y después el libro de Road Ecology, Science and Solutions, liderado por Richard Foreman de la Universidad de Harvard, un compendium de todos los impactos ecológicos sobre las carreteras y los caminos, y últimamente un libro que ha publicado hace un par de años,
Rodney Vendry y otros colegas, que incluye mucho más información más reciente en los últimos 10 años. Y aquí en Mesoamérica, pues, encontré este trabajo en 1995, hace 20 años, un poco más, 25 años, sobre un paso arbóreo para disminuir los atropellos sobre los monos. Y hay un estudio hecho por Alberto González Gallina en la revista Ecologia Australis, una revista brasileña, científica brasileña, un resumen sobre los estudios de ecología de carreteras en México. Y en este trabajo, la mayoría de los estudios sobre ecología de carreteras, ecología de caminos en México, fueron dedicados a, no es sorpresa, pero de la mortalidad de la fauna en la carretera. Hemos realizado estamos terminando un resumen sobre ecología de carreteras, los estudios de ecología de carreteras en toda Latinoamérica, y hemos podido recopilar 250, 260 diferentes artículos científicos sobre este tema. ¿Está? ¿No? Ok. ¿Mejor? Ok. Perfecto. Las carreteras y las poblaciones de fauna, los carnívoros grandes, sobre el jaguar, los osos, el hecho de que son especies que tienen desplazamientos muy grandes, a veces son territoriales, viven en densidades muy, muy bajas debido a su territorialidad, tienen tasas de reproducción muy bajas, suelen estar impactados mucho por las carreteras y los caminos. Cuando pensamos en esos dos impactos grandes sobre la fauna, la mortalidad y el efecto barrera, tenemos que pensar en la viabilidad de la población. Entonces, tenemos los dos impactos. Esa es la barrera física, el efecto barrera. Cuando tenemos el efecto barrera, los animales intentan cruzar, pero no cruzan. Pues ya tenemos una baja de la conectividad paisajística, que después traduce a una reducción del tamaño y la persistencia de esa población a través del tiempo. El otro impacto es la mortalidad, los atropellos por el tráfico. Y este es un poco como el efecto barrera, porque el animal intenta cruzar, no tiene éxito en cruzando, muere en la carretera, entonces es una barrera. Entonces lo que pasa es que es diferente que el efecto barrera aquí, porque aquí tenemos un individuo menos en la población. Y este tiene impactos demográficos muy importantes, que se puede ver en una generación, 2 generaciones, mientras el efecto barrera físico puede durar varias generaciones hasta que hay unos impactos. Pero aquí tenemos un individuo menos en la población que reduce el tamaño de la población y también una reducción del tamaño y la habilidad de esa población de persistir en el tiempo. Entonces, cuando pensamos en esos dos impactos, realmente este es el más importante, porque este tiene un impacto muy grande, muy inmediato. Ups. Entonces, voy a hablar sobre ubicación y planificación de medidas correctoras, sobre todo enfocado a pasos de fauna. Ese es más bien el enfoque de este taller. Hay otras medidas correctoras, voy a hablar un poco más de algunos por la tarde. Pero la cuestión siempre es dónde situar los pasos. Hay un proyecto de transporte, hay un proyecto de carretera, de expansión de carretera, y hay que determinar dónde colocar las medidas correctoras o los pasos. Y hoy día hay muchos recursos. Comparado con hace 20 años o más, pues ya tenemos, para empezar, datos sobre la red. Tenemos datos de los atropellamientos, la mortalidad, las fotos aéreas, el satélite también, mapas de vegetación, el hábitat de la especie, mapas topográficos también, mapas sobre la selección de hábitat de las especies y también, en algunos casos, datos sobre los movimientos de los animales en la zona. Y también tenemos la habilidad de hacer modelos de conectividad con datos empíricos o datos que podemos conseguir de
de otros estudios. Y ahora con las capas SIG, con los sistemas de informaciones geográficos, pues hay mucha información sobre los modelos de elevación, tenemos información sobre los ríos y toda la hidrología, tipo de vegetación, ordenación territorial también, la adecuabilidad del hábitat, áreas construidas y, por supuesto, la red de transporte. Y cuando estamos pensando en planificación, pues tenemos los datos de campo, por supuesto la mortalidad, los atropellos, los puntos negros, donde los animales no están llegando a cruzar, no están cruzando con éxito las carreteras. También observaciones de cruce, es decir, los animales vivos. Y es importante tener, este es lo más fácil porque es más común, pero no es lo único. Hay que tener información sobre dónde están cruzando la carretera con éxito. Porque hemos visto en los análisis de que no son los mismos lugares donde mueren y donde cruzan con éxito. Y si tienes suerte, esto es lo mejor, tener radios de telemetría sobre una especie en la zona y nos da una escala muy fina, no solamente donde se muere al lado de la carretera, pero donde se mueve, donde cruzan las carreteras. Los modelos SIG, pues ya podemos construir modelos de trayecto menos costoso, utilizando la teoría de circuito eléctrico, que voy a explicar luego. Y cuando a veces no tenemos estos datos, no tenemos la suerte de tener todos estos datos, pero cuando faltamos los datos, pues ya podemos utilizar modelos de opinión de experto, podemos hacer asesoramientos rápidos con expertos de la región y también conocimiento local, conociendo gente que vive en la zona, los lugareños, sabiendo que conocen muy bien la zona, están mucho en el campo y pueden dar mucha información valiosa sobre el movimiento de los animales y también sobre dónde cruzan la carretera. Con estos datos de atropellos en la planificación, pues es muy fácil de poner gráficos aquí, con sistemas de informaciones geográficos, los puntos negros en rojo se ve no solamente dónde están colocados en la carretera, pero se ve cuando estás mirando ordenación territorial, dónde están situados con respecto a terreno público, privado, ejidos, terreno comercial, todo diferente tipo de tierra. Y para conseguir esta información, pues hoy día pues hay muchos apps. Parece que cada región tiene su app para recoger ese tipo de información. Es muy fácil, hay naturalista, y es una manera de conseguir información importante sobre la tasa de atropellos en unas carreteras. Voy a hablar sobre los modelos de conectividad. Este es el norte de México. Este es enfocado en un proyecto sobre las islas del cielo, que es un ecosistema compartido entre Sonora, Chihuahua, Estado de Nuevo México y Arizona. Y están interesados en saber dónde están los corredores importantes en la carretera número 2. Entonces, pues ya han modelado la conectividad del Jaguar desde el estado de Nayarit hasta Arizona, Nuevo México. Y estos modelos de conectividad consisten en dos cosas. Creando una capa de resistencia, esta es selección del hábitat de este animal. Este es un ejemplo, no es el jaguar de las Islas del Cielo. Esta es una carretera en la zona. Y con esto, pues con la capa de resistencia, sabiendo la selección de hábitat de diferentes parámetros de este animal, qué tipos de hábitats son favorecidos, se puede simular los movimientos. Y este está basado en la teoría del circuito eléctrico. Entonces, este está dividido en píxeles, 30 metros los píxeles, y se mueve de los nodos, unos nodos que están designados normalmente a la periferia y un área de estudio son
el punto de origen y el punto de destino. Entonces, el hecho de que funciona como el circuito de electricidad va a los lugares de menos resistencia. Y se ve dónde están los sitios más importantes donde están cruzando la carretera. Y volvemos a la carretera 2, acoplamos la carretera sobre los modelos de conectividad y se ve dónde están esas intersecciones. En esta carretera, la carretera 2 aquí y la carretera 2 aquí. Entonces se puede enfocar dónde están las áreas más importantes para mitigar la carretera. Y gracias a que esta carretera, empezaron a recoger información sobre los atropellos antes de la expansión de la carretera, pues ya tienen datos en estos lugares de mamíferos grandes, medianos, pequeños, reptiles, anfibios, en esas zonas, para comprobar de que estas áreas donde están los corredores de jaguar están interseccionando la carretera 2, son donde hay que enfocar las obras. En el Parque Nacional de Banff hacemos algo muy parecido. Este es un valle de 30 kilómetros, la parte alta del Valle Bow. Esta es la carretera transcanadiense. Y este fue, hace 10 años fue solamente 2 vías, pero querían aumentar a 4 vías. Entonces, con datos de 5 especies, datos de selección de hábitat de 5 diferentes especies de mamíferos grandes, creamos la capa de la probabilidad del hábitat o idoneidad de hábitat y después dividimos la carretera transcanadiense en segmentos de 200 metros. Como una salchicha. Y después modelamos la conectividad de 12 diferentes sitios de origen y destino. Y todo tipo de combinación, de aquí, 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 desde aquí, aquí, para las 5 diferentes especies. Y cuantificamos cada vez cuántas veces esos movimientos interseccionaron o pasaron por cada segmento de 200 metros. Entonces, al final, pues ya podíamos identificar las zonas de alta frecuencia de los cruces y el hecho de que es un modelo no es decir que es real, pues hay siempre que comprobar, validar los modelos con datos independientes, eso lo decimos, y 90% de los modelos o las simulaciones fueron correctos y este nos ayudó para planificar dónde colocar los pasos en este valle, en esta carretera. Y el hecho de que no puedes poner pasos, digamos, primarios, porque los pasos de fauna suelen costar mucho dinero, hay que priorizar dónde colocar los pasos, qué tipo de paso. Entonces creamos 3 diferentes tipos, los primarios, secundarios y los terciarios. Los primarios eran donde había los tramos de alta frecuencia de las simulaciones de movimiento. Cuando colocamos estos, pues esa es una primaria, ese es un paso superior, pero también podía ser un paso inferior. Este es un paso secundario, ese es de 20 metros por 4 metros. Los secundarios, cuando teníamos los primarios colocados en la carretera, todas las zonas de ríos y riachuelos que no estaban cubiertos por los pasos primarios, pues colocamos un secundario. Y el hecho de que queríamos tener un paso cada 1,5 kilómetros, rellenamos la carretera en los lugares donde no había pasos, con pasos terciarios, eran pasos más pequeños. Y tuvimos suerte porque teníamos muchos datos ahí en Banff, pero también en el caso que es muchas veces el caso es que no hay datos para informar dónde colocar los pasos. Entonces se puede crear modelos de movimiento y utilizando opinión de expertos.
hicimos un trabajo en Conservation Biology en 2001 utilizando el oso negro como ejemplo, utilizando la literatura, comparando con datos empíricos, es decir, los datos de donde los osos negros donde cruzan la carretera, y opinión de experto. Carlos y quizás Aldo van a hablar durante este taller sobre este proyecto, pero voy a hablar un poco sobre este proyecto y cómo estamos identificando áreas para identificar pasos de jaguar en la carretera de Escárcega a Chetumal. Este es un lugar importante para jaguares. La reserva de biosfera de Calakmul, Siancán aquí, la necesidad de conectar esas poblaciones aquí con esta carretera que está ya ampliada y con mucho tráfico y cada vez más tráfico. Y este es el trabajo que ha hecho Fernando Colchero con Carlos y Dalia Conde hace unos años. Y este es un modelo de conectividad. Y esta es la carretera de kilómetro 0 a 140. Y modelaron la conectividad o los movimientos de los jaguares en esta zona. Y como los movimientos en Banff, pues tienen una especie de índice de cruce de carretera para determinar dónde van a cruzar, dónde son los lugares más importantes según un modelo para mitigar la carretera. Y se ve por los machos, pues aquí, 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 aquí y aquí. Y lo novedoso de este trabajo y lo importante es que separaron los datos de jaguar entre ambos sexos. Los machos, que obviamente es importante, pero las hembras es súper importante, porque las hembras reproductoras es el motor demográfico de la población. Y si quieres mantener la conectividad genética y mantener la población de cualquier animal, hay que tener la conectividad de las hembras reproductoras. Entonces, sabemos a través de estas simulaciones dónde en la carretera hay que mitigar para que las hembras reproductoras van a tener mayor probabilidad de cruzar la carretera. Y obviamente estos deben ser pasos primarios, pasos muy importantes. Datos más recientes de Carlos. Esa es la carretera aquí, estos movimientos de diferentes jaguares en la zona. Ninguno ha cruzado la carretera. Y esta es una hembra reproductora que ha llegado en 3 diferentes sitios a menos de 100 metros, o por supuesto menos de 200 metros de la carretera. Y es interesante aquí, este es el corredor según el modelo de Colchero. Y este es donde la hembra está intentando cruzar la carretera. Y en este proyecto, pues la semana pasada reunimos, hay 19 diferentes sitios candidatos para hacer mitigación en esa carretera. Algunas mitigaciones es poco trabajo porque hay un puente, entonces es una cuestión de quizás poner un poco de cerca al lado del puente para canalizar los animales. Otros, pues no. Otros es construir pasos de fauna primarias, sobre todo pasos superiores. Entonces visitamos, hay 19 diferentes sitios, reunimos con los ingenieros de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de la región para discutir cada sitio en el campo uno por uno. Con una ficha así, que ya sé que no puedes leerlo, y voy a pasar. Ese es otro proyecto en Costa Rica. Este es un proyecto en Costa Rica muy parecido, recogiendo la información sobre los atropellos en la carretera 415, datos de dónde están muriendo la fauna, y después, a través de los recorridos, a través de las entrevistas de la gente local que vive cerca de la carretera, mirando la conectividad vegetal, es decir, dónde está la estructura boscosa para mantener la conectividad, y presencia felino en estos lugares, pues ya por cada sitio, pues ya puedes empezar a entablar unos puntos. Y hay una puntuación y se ve dónde están los sitios más importantes para mitigar. Y tuvieron cámaras trampas al lado de la carretera para
comprobar esta información o añadir más información al proceso. Entonces, pues, el primer paso es los datos de base. Hay que tener datos sobre los atropeos, hay que tener datos sobre los corredores ecológicos, in situ o quizás modelados según la situación, y presencia de la especie focal. Ese puede ser a través de indicios, pueden ser cámaras trampas también, o una comparación de los tres diferentes tipos de datos. Eso es muy importante para informar los proyectos de mitigación. Y como decía antes, pues no podemos dar la misma inversión de fondos a cada sitio en la carretera. Hay que priorizar dónde invertir el dinero de transporte para que haya la mitigación correcta. Esos son criterios que están utilizados. Primero, los 4 criterios, los atropeos, obviamente, la tasa de mortalidad, la intensidad de los atropeos, si el terreno está en conservación, porque no vale poner un puente superior muy costoso en la carretera cuando hay una urbanización que lo van a construir en 10 o 15 años, pero hay que asegurar de que el terreno adyacente está en buena conservación. Tercero es la factibilidad de ingeniería. Está bien tener los ingenieros en el campo para discutir qué tipo de paso qué tipo de mitigación, qué tipo de paso puedes construir aquí, qué difícil según el relleno en la carretera, los terraplenes y cosas así. Y cuarto, el valor de la conservación regional. Sabemos de que estos pasos de fauna son corredores muy pequeños, muy específicos a un lugar concreto en la carretera, pero tienen que conectar a un sistema de corredores ecológicos a nivel regional. Y esta información está utilizada para informar proyectos en Mesoamérica. Este es un proyecto en Latinoamérica, en Argentina, donde han construido un puente superior y varios puentes inferiores para conservar el jaguar en el norte de Argentina. Y como aquí había un taller, un día de taller, reunión y después una visita al campo para visitar no solamente los pasos, pero también sitios problemáticos donde el Ministerio de Obras en Argentina está contemplando hacer más mitigaciones y querían información del grupo sobre los diferentes tipos de mitigación que se pueden aplicar en esta zona. Y cuando miramos hacia el futuro, pues hay ese tipo de planificación se puede hacer no solamente a nivel del proyecto, una escala muy pequeña, pero también a nivel mucho más grande, regional, nacional, quizás internacional, multinacional. Y aquí en Mesoamérica, Latinoamérica, hay mucha información sobre jaguar. Hay información muy valiosa. Tenemos información sobre las unidades de conservación jaguar de alta prioridad, mediana prioridad, baja prioridad, y también sobre los corredores. Los corredores más importantes y los corredores que son importantes para la dispersión entre los corredores. Entonces, esa es la base, esa es información buenísima para empezar a lo que dicen, hacer la hamburguesa, de acoplar las capas digitales. Aquí tenemos la capa digital sobre los corredores y las áreas de conservación muy importantes. Lo que necesita ahora es la capa sobre la red de transporte y ver dónde están las carreteras que van, no solamente las que están ya hechas, pero los planes de carreteras nuevas en el futuro que van a tener impactos muy grandes sobre estas conexiones vitales para las áreas de conservación jaguar. Entonces, para terminar, pues, sobre la planificación, pues tenemos buen conocimiento de base sobre los métodos, la metodología, las técnicas y también los procesos están bastante bien establecidos.
Podemos hacer corredores sin muchos datos o sin datos de especies en la zona, haciendo modelos. Hay más datos, sobre todo de mortalidad y también de conectividad. Entonces, realmente es el tiempo para reunir. Y este es el taller donde estamos hoy y mañana es un buen ejemplo de reunir gente de los ministerios de transporte, de medio ambiente, porque son sus proyectos, sobre todo de transporte. Las instituciones financieras, desgraciadamente no hay representantes del BID o del Banco Mundial en este taller, pero son ellos que sueltan el dinero para estos proyectos y también que tienen que revisar los estudios de impacto ambiental, que están encargados de las normas, reuniendo también los académicos y la gente de los ONGs que tienen normalmente los datos, la ciencia sobre los corredores, los atropellos, los lugares de interés de biodiversidad, de conservación de biodiversidad, y también las compañías de ingeniería, porque últimamente son esas compañías que instalan, que aplican esas medidas correctoras. Entonces es una cuestión que realmente tenemos que trabajar juntos. Y el hecho de que estamos todos juntos es un logro, porque a veces los de transporte no hablan con los de fauna y pesca, y los de transporte no hablan con los académicos. Entonces es un logro de que estamos todos juntos compartiendo esta información, aprendiendo de cada uno y estableciendo redes de información. Y este es un ejemplo. Este fue hace un año en Arizona. Este es un grupo que reunimos, Aldo de CCT, que va a estar aquí esta tarde, de México, ingenieros de México también, de una consultoría. Todos esos grupos que yo había hablado anteriormente, lo único que faltaba es que no había alguien de los bancos o de las instituciones financieras, pero grupos de ONG, académicos, fauna y pesca de México y también de Arizona, todos juntos para visitar una zona en diferentes sitios en el campo para explorar, ver lo que está hecho en Arizona, ver y aprender de lo que han hecho ahí para transferir esa información a la carretera 2 en el norte de Sonora. Y no sé cómo voy de tiempo, pero si hay tiempo para preguntas. ¿Tienen preguntas? Hombre. Sí. Tony, yo tengo una consulta, pero no revisé si en el artículo usted lo había hecho, el trabajo con Circuitscape. Sí. Yo estoy haciendo mi maestría y quiero implementar, hacer una análisis de conectividad para ver por dónde están pasando los jaguares a lo largo del corredor en Nicaragua. Pero quería saber si aparte de eso estimó presencia para cada una de la mortandad de especies. ¿De qué? ¿Puede regresar la diapositiva, sí. por favor? Miré un estudio y… ¿Cuál? Despacio. El de circuito. Sí. Creo que no, en 2001 creo que era un trabajo. A ver. ¿Cuál? Ese, creo que es ese. Ese. Sí. Sí. Ahí está la mortalidad de todas las especies, ¿verdad? De fauna, de aves. Sí. ¿Tuvo que estimar la presencia o ausencia primero o solamente el objetivo era ver en el mapa por dónde estaban pasando, por dónde había más mortalidad? No, ese fue un muestreo de atropellos. Entonces, hicieron dos cosas. Hicieron el modelo de conectividad para jaguar
y podían encontrar dónde está la intersección de ese corredor jaguar con la carretera 2. Y la segunda cosa que hicieron durante ese trabajo es hicieron muestreos de atropellos. Entonces, conducieron esa carretera cada semana para recoger los atropellos de animales muertos. Entonces, no es jaguar. Sí, Son diferentes animales, de grandes hasta pequeños, pero querían saber no solamente dónde mitigar la carretera para el jaguar, pero también otros animales que están afectados por la carretera. Por ahí. Sí, Okay. sí. Okay. Carlos. Me quedé con un adeudo contigo, porque creo que íbamos a hablar de dos cosas. Uno era la ubicación de los sitios y la otra, que a lo mejor nos lo vas a platicar después, era el tipo de pasos de vida silvestre que corresponden a… ¿Lo vas a platicar después? ¿O ¿Cuál? los tipos de pasos que se construyen? Sí, voy a si son hablar sobre los superiores, tipos de pasos. lo vas a Sí, por la platicar. tarde. Bueno, Sí. pues en esa parte no te molesto. Pero el proyecto que mencionabas de Banff es interesante, que hay tres tipos de calificación para los pasos. Los primarios, que son las zonas de alta frecuencia, los secundarios, y son todos los ríos, arroyos, riachuelos, etcétera. Y eso ya se empieza a acercar al tipo de animales que quieres conectar, es decir, animales que utilizan las zonas riparias para cruzar y moverse, ¿no? Y el terciario, que eso es interesante, a lo mejor en países como los nuestros, depende fundamentalmente del dinero, es que en aquellos espacios en los que no se pudieron colocar estos pasos primarios o secundarios, se colocaron cada 1.5 kilómetros. Eso tiene que ver con la especie, es decir, con la movilidad de esas especies para las que están hablando, o con el presupuesto que tenían para poder abrir los pasos. Porque qué mejor que tener pasos de vida silvestre cada 100 o cada 500 metros, ¿no? Sí, pero, no puedes ponerlo cada 100 metros, cada 500 metros, pero en los tramos anteriores, que están los primeros 45 kilómetros de carretera, hay 24 pasos de fauna cada 2 kilómetros. Y en este último tramo de 30 kilómetros, pues queríamos hacer la carretera más permeable. No es que tenemos datos para demostrar de que 2 kilómetros era demasiado largo de distancia, que no era el intervalo correcto, pero queríamos tener la carretera más permeable, es decir, tener más pasos, entonces reducimos a 1,5. Y son pasos para grandes, mamíferos grandes y medianos, sí. También hay tubos de drenaje, pasos para la fauna pequeña también cada 400 metros. Entonces, pues ya teníamos pasos para la fauna pequeña y también para los medianos y los grandes. Sí. Ok, lleno, este fue el primero. Gracias. Abraham, y ahí está Irán. Bueno, mi nombre es Abraham Pérez, yo trabajo para una institución del Estado que hace carreteras. Mi pregunta es la siguiente. Este es un proceso de aprendizaje en el que hemos estado todos y hemos detectado algunos aportes importantes desde el área social para este tipo de evaluaciones o estudios. Cuando me refiero al área social es porque nuestras carreteras en la mayoría de los casos colindan con terrenos privados y no siempre o rara vez los propietarios están de acuerdo o no que les pongan un paso de fauna frente a sus propiedades, porque trae muchas implicaciones para ellos. Mi pregunta concreta es si en alguno de los casos que usted ha participado, cómo ha sido el trabajo con los propietarios de propiedades privadas, valga la redundancia, y si han tenido alguno que no ha estado conforme o que definitivamente no han podido colocarlo ahí porque ya no respondería a una parte biológica o de ingeniería, sino a una parte social. Sí, gracias. Sí. No, esa es una buena pregunta porque obviamente va a haber casos donde hay esos pasos en lugares donde
donde están al lado de casas o están al lado de pueblos. Normalmente los pasos suelen estar en sitios un poco más alejados, pero puedes tener finqueros o propietarios, aunque son fincas grandes y hay hábitat bueno, pero no quieren tener el paso ahí. Entonces es una cuestión de intentar negociar con el lugareño, el propietario de ese terreno, para que acepte el paso o quizás colocar el paso en otro sitio. Quizás más grave es cuando hay problemas por ejemplo, en Campeche hay ejidos donde están alterando el bosque, quitando el bosque y quemando el bosque en lugares donde hay corredores para jaguar. No, es delicado, sí. Entonces, nunca vamos a ganar todas las batallas con los propietarios, pero hay que intentar negociar y si no, pues buscar otra manera. Mi nombre es Juan Andara, trabajo para la empresa KW Consultores Ambientales, hacemos estudios de paso de fauna. Una pregunta es que en Latinoamérica hay muchas vías rurales en mal estado de mantenimiento, donde las velocidades de circulación son muy bajas y el volumen vehicular es muy bajo también. Pero como todas las vías, todas las carreteras evolucionan, cuando se van a asfaltar y a ampliar, es donde empiezan los problemas. Cuando uno hace un estudio de paso de fauna en una vía rural de muy bajo volumen vehicular que va a pasar a alto volumen vehicular, no hay tanto atropellamiento para poder determinar los sitios ideales de paso, los tipo 1. Entonces me llamó la atención cuando tú nos dijiste que no es igual los sitios de arrollamiento, de atropellamiento, que los sitios de paso, de avistamiento. Es interesante eso, porque en las zonas donde no podemos ver arrollamiento, porque las condiciones de la carretera no lo permiten, solo ¿qué podríamos hacer allí para determinar con más precisión los sitios de arrollamiento? ¿Qué recomendación tendrías tú para este caso? Y no sé si entendí bien la pregunta que el índice de arrollamiento es muy bajo. Índice de atropellos. Pero estamos viendo en las áreas de influencia mucha fauna que potencialmente va a hacer uso. Estamos presumiendo preliminarmente que no hay arrollamiento porque los vehículos van muy lentos. Y el volumen vehicular es bajo. Sí. Pero el proyecto implica que si van a asfaltar y van a ampliar la sección, entonces va a aumentar la velocidad y el volumen. Sí, y va a causar más problemas en el futuro sobre, porque quizás si hay fauna. efectos barreras, si hay un volumen de tráfico importante, más alto. Exacto, entonces la determinación de la ubicación de los puntos será por avistamiento más que por arrollamiento. Sí. Pero no son los mismos sitios, es lo que entendí. ¿Cómo haces para precisar? Sí. Ese es el caso que él está explicando. La pregunta de él, en ese de ruta 415, la parte de arriba de A es asfaltada y la de abajo es de lastra. Y lo de en negro son atropellos y en blanco son avistamientos. Entonces, correcto. Ese es el caso que usted está haciendo. Ese es el caso precisamente. Muchos puntos blancos. Pero si en esos caminos donde hay poco volumen de tráfico es mejor de no poner, si no hay, hay atropellos aquí en el blanco, es decir, pero muy pocos. Pues depende de la especie y depende la tasa de atropellos, porque a veces es mejor de no mitigar esa sección de carretera o esa sección de camino. Porque el camino de lastre el vehículo va más despacio también. Sí. Pero tú lo estás haciendo porque esa carretera Lo van a asfaltar.
Sí. Ya. 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 Bueno, depende en no sé qué especies son estos, pero depende en las especies que están atropellados. Sí. Ya. No sé. Yes, sí. Espera. Ah. Pero esa estaba primero en la pregunta de él, entonces primero la de él, después la de ella. Buenas. Es una pregunta sobre el estudio en Campeche de los jaguares cuando dividieron los datos entre hembras y machos. Y sí mencionó la importancia de permitir el cruce, digamos, de las hembras reproductivas, pero en el caso de felinos, digamos, para mantener la diversidad genética, creo que nos interesa más que crucen los machos. Los machos jóvenes que se están dispersando son los que se mueven distancias más largas. Entonces, en un caso así como este, creo que la gráfica mostraba, o sea, mucha diferencia entre machos y hembras, cómo procedemos, digamos, si tenemos pocos recursos para hacer un cruce de fauna ahí en esa carretera, digamos. Sí, es importante que los machos crucen, pero también es más importante que las hembras puedan cruzar también, porque las hembras, si la de un aspecto genético, si las hembras no pueden cruzar, entonces la población está fragmentada, es una barrera. Entonces, es fácil de pensar que solamente necesitamos los machos para acceder a las hembras reproductoras, pero hay que tener las hembras cruzando y sobre todo las hembras, las jóvenes, es decir, las futuras hembras reproductoras. Cuando tenemos las hembras reproductoras y las hembras jóvenes utilizando los pasos para llegar a otros terrenos y establecerse, pues ese es un éxito, porque ya tenemos la población conectada totalmente genéticamente. Y voy a hablar un poco en la tarde del caso de que hablaba Roberto esta mañana, de los ocelotes que cruzaron la carretera, pero los que cruzaron la carretera eran los subadultos y no reproducieron. Entonces había movimiento en los pasos y parecía que era un éxito, pero los machos reproductores y las hembras reproductoras no utilizaron los pasos, se quedaron en su lado de la carretera y no cruzaron. Entonces es muy importante que las hembras reproductoras están utilizando esos pasos y por mí sería mejor enfocar en esos pasos que cualquier otro, porque esa es realmente la conexión demográfica de la población. Sí.